Muy, pero muy buenas noches a todos. Acaban de culminar los encuentros de la fecha 21 del torneo de apertura. Cuando digo encuentros, digo los encuentros importantes, los encuentros claves, porque mañana hay dos encuentros, pero no le importan a nadie. Vamos a hablar de lo que importa, que es esto. Los tres encuentros, lo que fueron Libertad con el General Caballero Juan León Mallorquín en la Huerta, también el partido de Guaraní con Sportivo Luqueño y el partido de Cerro Porteño contra 2 de Mayo. Se está definiendo el torneo y yo creo que pasó lo que el futbolero promedio paraguayo quería. Una definición, digamos, apasionante. No será apasionante, pero no pueden negar que es un poco simpático, un poco cachiñay. Para el olimpista no tanto quizá. Bueno, ahora sí, porque ya les contaré sobre Cerro Porteño. Para el liberteño un poco el agua está acá, pero ahora sí, así como ven, ahora está respirando el hincha liberteño, el Gumarelo, y el de Guaraní, que en altas y bajas, como que nadando, peleando ahí contra la corriente, a veces como que nadando en dulce de leche, pero sigue vivo, sigue vivo. Así que, ojo, ojo que nada está dicho, todo puede pasar la fecha que viene, así como ocurrió esta fecha. Porque en la fecha anterior hubo dos empates, empató Cerro, empató Libertad, muy aburrido. Un Olimpia Libertad aburridísimo. Guaraní fue el que dio la nota. Hoy volvió a dar la nota al conjunto del Indio, del cual voy a empezar a hablar ahora, que enfrentó al Sportivo Luqueño en el estadio Luis Salinas. Fue victoria 2-1. Una victoria, no sé si decir cómoda, pero ya como que se veía venir. Luque está muy mal, Luque está en baja, con una dirigencia para el olvido, con jugadores aún más para el olvido. Eh, Hay hinchas que reclaman mucho, que pegan los gritos a los cuatro vientos sobre la injusticia, sobre el mal, digámosle, mal desempeño de sus funciones de los dirigentes, de los jugadores. Ahora mismo trajeron al emperador, pero ¿qué te va a solucionar Julio César Cáceres de la noche a la mañana? Nada. Sin proyecto no le va a funcionar nada a Luqueño. Y eso quiero que se mentalice ya. Yo creo que el hincha de Luqueño sabe, muy en el fondo sabe que no es traer una cara nueva y ya está. No, así no funciona el fútbol. Vos tenés que tener jugadores comprometidos, jugadores serios, que estén al día, una dirigencia que responda, que haga su trabajo bien, que traiga jugadores necesarios para el club, no de representantes, no representados por, no de tal empresario, no de que te voy a dar tanto porcentaje si le firmas a este. No, ese tipo de cosas no va, no va. En síntesis, Guaraní hizo lo que tenía que hacer, como vino haciendo hace dos fechas, volvió a ganar con gol de Mansur y gol de Sebastián Maldonado, y Luque descontó con un tanto. Oh, metió Walter González, noticia, noticia, metió Walter González, sí, sigue vivo Walter González, por cierto. Yo creí que estaba, no sé, en un fútbol, no sé dónde. Está en Luque, había sido. Bueno, ganó Guaraní 2-1, se puso a tiro, sigue a 3 puntos de Libertad. Ahora hablamos de Libertad, sí señores, Libertad 1-0 victoria sobre el final. Uf, qué victoria y qué golazo de Lucas Sanabria. Un zapatazo de fuera del área. Un gol que el liberteño respiró hondo, tranquilo. No sé, tienen que ver el gol si es que no lo vieron en vivo. Un golazo, y es muy lindo ver así cuando enfocan la hinchada y abrazando al que está al lado, que a veces ni siquiera uno lo conoce y lo abraza, o a su ser querido que fue a ver el partido, algunos con sus hijos. Es muy lindo eso. Y es muy lindo ver el marco de público que mete Libertad desde que está la nueva Huerta. Me encanta eso. Me encanta porque por más que Libertad sea muy vilipendiado, muy criticado, muy atosigado con el tema del público, de la gente, de que son arreados, de que son empleados de HC, de que cajero de Vigi, cajero Don Vito, esas cosas, están ahí, están metiendo público. ¿Quién sabe cómo? Dirán lo que quieran los cerristas, los olimpistas, los luqueños, los de Guaraní principalmente, pero están ahí y están llevando un buen marco de público para lo que es su estadio, que ahora es un feroz estadio, como dicen los memes. Un feroz estadio. Señor estadio, por cierto, la vuelta muy linda. Y metió el 1-0. Lucas Sanabria salvó las papas, como se dice, porque si no se ponía a uno el indio. Ojo, se complicaban mucho las cosas ahí.
Y no es lo mismo estar a 3 puntos que a 1 punto. Si bien la máxima posibilidad del Indio ahora es el desempate con estos resultados que se dieron, porque tendría que perder Libertad la otra fecha y el Indio hacer lo suyo ante Triqui. Va a estar en manos de Trinidense el torneo, ¿eh? ¿Quién iba a decir, eh? ¿Quién iba a decir? Depende de Triqui. Libertad depende de Triqui, Guaraní depende de Triqui. Vamos, jugadores, quiero ver sangre la próxima fecha ante Guaraní. Quiero que dejen la vida, no regalar nada. Va a estar divertido. Por último, de lo que quería llegar, a donde quería llegar. Cerro Porteño, mamá Cerro. Si bien hizo la tarea en la Copa Libertadores, se le dieron muchos resultados, sí. Y también se veía otra actitud de los jugadores de Cerro en la Copa Libertadores. Yo no sé si es por los premios. Sí, por los premios. Porque cuando hay plata corren. Yo no sé si no hay motivación acá de parte de la dirigencia para el torneo local o es menor, pero se nota a leguas cómo no pueden levantar las patas, cómo no se le dan las cosas, cómo en copas es otro Cerro y en el torneo local es otro. Y todo bien, ¿verdad? No vengamos con eso de merecimiento, no entró la pelota, esas cosas. Y si no entró, no ganas, no mereces. Si no entró, no entró. Ese es el tema. Tiene que entrar la pelota, basta de esa frase. No, se hizo todo, pero no entró. Y si no entró, pues, ¿qué es lo que al final importa en el fútbol? Que entre la pelota bajo los 3 postes. Eso, nada más. Cerro consiguió un empate penoso. Lo arrancó perdiendo porque al minuto 50 Colman abrió el marcador en Barrio Obrero para el conjunto del Gallo Norteño. Nuevamente tuvo que aparecer Torres, esta vez de penal, para empatar el encuentro casi a los 80 y nada, ¿qué más decirle? Lo mismo de siempre, es la dirigencia paupérrima del Ciclón. Tanto arrastre, tanta gente, tantos corazones cerristas sufriendo detrás de esta dirigencia de Zapac. Y en serio, Cerro no tiene una oposición seria. Una oposición seria no puede tener el Ciclón en sus filas políticas para enfrentarse a Zapac. O sea, no tuvo, en general, es la pregunta alrededor de estos años. Porque lo de Cerro no es de este año. Saben bien el cerrista y cualquier futbolero también sabe que lo de Cerro es de hace años el arrastre. Que Zapac, que la dinastía Zapac prácticamente dominando todo lo que es el mundo del Ciclón. Y como si fuera que ganó, no sé, 10 títulos. Y no ganó tantos títulos, creo que 4 o 5, no sé cuántos ganó en 8, 10 años, 12 años, no sé. Lo que sé que son pocos títulos para lo que es el Ciclón, una institución grande del fútbol paraguayo, que siempre debe competir y no consiguió nada relevante. Tampoco a nivel internacional, ni hablemos. Pero no consiguió nada. Y el que más lo sufre es el hincha del Ciclón, lastimosamente. Y lo único que espero es que puedan reencauzar el rumbo para que pueda seguir compitiendo, porque da gusto la competición acá en el fútbol paraguayo. Es Argelo de siempre libertad, siempre libertad, siempre libertad. Yo quiero equipos buenos, equipos competitivos, que se alimenten de sus inferiores, que saquen buenos jugadores, que fichen buenos jugadores también, no Argentino Caurapó, que viene acá a terminar su carrera, no acabados de otro lado, no farristas, caso Benedetto, caso Araujo, no. Jerarquicemos nuestro fútbol. También, yo sé que es un tema muy grande porque está también el tema de la APF, de los premios penosos que da el torneo local, que Tigo te da y la APF no te da nada, que jugar por migajas, que apenas el premio de los jugadores solventar con ese premio que ganas por el torneo. Todo parte de la cabeza, no es solo de los clubes la responsabilidad, parte de todo. Y todos tenemos que hacer bien para que el fútbol paraguayo crezca. Y también la cantidad de partidos, 22 partidos, 44 partidos al año, súmala a eso Copa Paraguay. Un despropósito. Después tenemos jugadores lesionados que no aguantan y no me vengan con el cuento. En Europa se juega cada 3 días, sí. Pero en Europa sus torneos son competitivos en su mayoría. Son atractivos, interesantes. Nos da ese ejemplo acá de jugar 2 veces contra tu rival en todos los torneos. Se desprestigia, hasta el mismo superclásico se desprestigia de esa manera.
Jugás 4 veces al año, aburre. Y queda así gigantesco, como que se desvaloriza, no sé cómo explicar. Como que siempre jugás en la olla y siempre lo Olimpia va a ganar en la olla si siempre se juega en la olla. No sé cómo les explico. Pierde el prestigio, ya pierde el encanto. Te puedo apostar que hasta el olimpista se ríe cuando gana la olla. Y claro, y si juega 2 veces al año, una de esas puede ganar tranquilamente. Es por dar un ejemplo solamente, lo que digo, ¿verdad? En síntesis, Cerro perdió todas las chances para pelear el torneo. Se quedó sin chances de nada para lo que queda de este torneo. Peleó hasta la penúltima fecha, se puede decir, pero todos sabemos entre nos acá. Vos, cerrista, sabés que Cerro no le daba para esto. Vos incluso seguro te quedaste sorprendido porque Cerro llegaba con chances. Sabes bien, sabes bien. No hace falta comernos la galletita ni el cuento de que Cerro compitió y ese tipo de boludeces que dice Zapac siempre. Y nada, ahora mismo les voy a leer cómo quedó la tabla de posiciones de la Copa Tigo Bueno Bank, Anexo, Bueno Black, lo que quieran. Fútbol Paraguayo 2025, Apertura, Bueno Bank, otra vez, por si no quedó claro. Libertad muy arriba con 41 puntos. Guaraní quedó ahí atrás con 38 puntos. Cerro ya quedó sin chance con 36. Mañana juega Olimpia, quedó con 31. Triqui ya con 28, que juega el lunes, por cierto, a las 7 ante Recoleta. Una final del mundo para Trinidense, tiene que ganar como sea, sumar. Y eso, en síntesis, ¿qué puede pasar? Guaraní está a 3 puntos de Libertad. Vamos a repasar también los partidos que quedan para la próxima fecha, los relevantes. Hablando de fechas, no hay aún fecha definida, al menos no lo encuentro acá, para lo que es la fecha 22 del torneo Apertura, la fecha final. Libertad se va a enfrentar a 2 de mayo en Pedro Juan Caballero. Y Guaraní se va a enfrentar a Fortino Trinidense, espero que en el Martín Torres. Y yo creo que sí, el Martín Torres es un estadio ideal para que Guaraní cope. Y espero que sea una fiesta, que se vaya la gente de Guaraní, que yo sé que es difícil que Libertad pierda ante 2 de mayo. Pero igual, les insto, les animo. Tipo, no, está bien, Guaraní quizás no campeones, pero compite hasta el último y con falencias, con errores, defectos, buenas y malas.